El promedio de Rosario oscila entre 15 a 20 homicidios por año cada 100.000 habitantes. En el año 2010 ya la Argentina se convierte en el tercer exportador de cocaína de América Latina hacia el mundo. Había una cantidad de cocaína infernal en Rosario. La mayoría de los muertos y de los agresores son jóvenes varones de sectores populares. Le mataron a mi hijo Emanuel. Todo está en las manos de la justicia. Nosotros no estábamos acá hablando de una nave espacial que usó drones específicos y atacó un lugar. Estamos hablando de una persona en bicicleta que vale una comisaría. Estamos hablando de un cartel que nadie vio 3 horas, ¿me entendés? ¿Cómo no va a estar harto? Estoy harto por lo burdo. Si faltó personal en el lugar donde ocurrió la balacera, nosotros con el jefe de policía de aquí de Rosario estamos haciendo una actuación administrativa donde verdaderamente vamos a deslindar las responsabilidades y tendrán que explicar los motivos por el cual faltó un empleo policial. Los mensajes que se dan entre ellos es en relación a bandas cuyos líderes están privados de la libertad, y en ese contexto hay que mejorar los procedimientos de trabajo porque la delincuencia mutó, cambió. Hoy el escenario es otro y necesariamente tiene que haber otros protocolos de trabajo diferentes a los que había antes. En Santa Fe nosotros tenemos muchas investigaciones en las cuales hemos podido demostrar, incluso hay condenas en donde actores jerárquicos de la policía, conducciones policiales, trabajaban para direccionar las investigaciones. Un Renault Sandero en donde venían varias personas, bajaron a uno de los integrantes de este auto aquí en la calle y en este mismo lugar en donde estamos le efectuaron 3 disparos. Venimos trabajando sobre hechos similares en donde hay mensajes que no tienen en sí mismo un contenido amenazante en el sentido técnico de anunciar un mal grave e inminente a otra persona, pero sí en el contexto de la cantidad de menciones que se hace a personas que tienen vinculación al mundo criminal. Sabemos que es una especie de comunicación entre bandas, entre grupos. Vamos a ver lo que pasó el sábado. El primer hecho es el sábado a la 1:15 en el Polo Tecnológico. Quisieron disparar Maxi contra la Agencia de Investigación Criminal, pero como allí hay más cámaras, dispararon contra el edificio de al lado del Polo Tecnológico. Está dañado el edificio, un cajero automático, y dejaron un mensaje. Ya vamos a analizar el mensaje. Pero media hora más tarde balean a 15 cuadras el sindicato de los trabajadores de la carne y también hay 11 impactos de arma de fuego, 7 dan contra la fachada y un mensaje que decía exactamente lo mismo. A partir del año 2007, la Argentina ingresa en el planiferio del negocio del narcotráfico cuando México recibe la acusación terminante de Estados Unidos y Canadá de dejar de importar efedrina. La Argentina reemplaza a México y allí comienza a democratizarse el negocio del narcotráfico entre bandas que antes eran solamente vinculadas a la violencia en distintos puntos de la geografía rosarina. Todas esas características y la cercanía con Capital Federal de 3 horas en auto generaron que Rosario, geográficamente, que es algo fundamental en el negocio económico, se convirtiera en uno de los epicentros, por lo menos, de la distribución y de la exportación del negocio. Lastiman una ciudad que labura, que tiene hoy es el primer departamento de la que el 27 vamos a tener el día del primer izamiento de la bandera y no podemos hablar de ningún otro tema. Porque claro, ¿cómo hablas de otro tema cuando vos ves esto? Quiero sumar a la charla ya a Carlos del Frade, además de decir que es periodista de investigación, que ha trabajado mucho sobre el tema narco y un referente de la izquierda nacional allí en Santa Fe. Carlos, ¿está bien el diagnóstico? A partir de lo que dice Leandro, por supuesto, pero el diagnóstico respecto de cuáles son las terminales, de cuáles son las razones, ¿está bien visto la total complejidad de con qué se está lidiando? En primer lugar, es un gustazo compartir este espacio con Leandro, a quien respeto muchísimo y ojalá que algún día sea gobernador en la provincia de Santa Fe. Pero más allá de eso... Epa, de la fuerte. Personal, bueno, lo tiró de entrada. Sí, le mando un abrazo. Él sabe que pienso de eso. Yo creo que se tiene que ir del pejotismo y va a ser gobernador. ahí ya entró la polémica. Ahí claro, estaba, claro. el doble clic. Ahí pudrí todo. Bien. Pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que estamos ante 2 negocios del capitalismo. Y cuando el capitalismo se desarrolla más, hay más violencia y más narcotráfico. Pasa en cualquier lugar. Nosotros tenemos un nivel
de desarrollo de todo lo que tiene que ver con las exportaciones que generan que además entre y salga cualquier cosa por los puertos. Acuérdense, el año pasado 3 toneladas de cocaína salían del puerto de Vicentín en Rosario. Sí. Vicentín sigue impune. Ahora el viernes se cumplen 3 años del proceso preventivo de acreedores. Y los tipos siguen ahí. Y después la cuestión del verso yanqui, que se mete a través de figuras como Patricia Bullrich, que dice, hay que mandar el ejército en Rosario. Mandar el ejército en México generó que el mayor cartel de México es el ejército. Y a partir de allí los narcos mexicanos le ganaron a los narcos colombianos. 300.000 víctimas. En Colombia, cuando Estados Unidos también impuso esa receta, 800.000 víctimas, como denunció Petro apenas asumió. En Brasil, cuando Lula se equivocó y mandó al ejército a la Rocinha, la principal favela, 40.000 víctimas. No es un problema militar. El problema es cómo la policía trabaja para el narcotráfico. En Rosario, los barrios sufren a las bandas narcopoliciales. Entonces un tipo le tira tiros de una bicicleta porque esa comisaría es cómplice del tipo que le tiró tiros. Se están peleando por una deuda. Y en los barrios, una de las fracciones de los monos hace fiestas porque no la hace nadie más, porque los clubes están destruidos, porque las vecinales están destruidas. Como no hay alegría, convocan los monos a fiesta en donde van chicos de 10 años a 60 y captan chicos que después a los 2 meses terminan presos por intento de asesinato cometido por estas bandas. Estas bandas son, además de narcopoliciales, son grupos de tareas reciclados con la misma matriz de la dictadura. Lúmpenes, fascistas, vinculados a la policía, con armas que vienen de la fuerza de seguridad y que vienen del extranjero, y que te secuestran a un tipo, te lo tiran ahí en la cancha de Newell's, en la puerta 6, porque ya hacen exactamente lo mismo que hacían los grupos de tareas. Bueno, Carlos, a esas mafias, sobre ese caso te quiero preguntar. Un dato más. Sí. Un dato más, Sí. porque ustedes empezaron muy bien. El asesinato de esta chiquita de 4 años en Barrio Retiro tiene que ver con ese otro gran negocio que son las armas. Las armas vienen a la Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, desensambladas, y salen de los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de la provincia de Santa Fe para el primer comando capital, que es la organización narcocriminal que está manejando el negocio del río Paraná junto a las terminales portuarias privadas. Esto es lo que mata a nuestros pibes, la impunidad del sistema. Ahora, sobre esto habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Albeta. Tenemos el destacado, ¿no?, para compartir, porque habló justamente de lo que tiene que ver con un mercado desregulado. Dijo, Hamburgo, habla de Alemania, es el principal puerto de ingreso de la droga en Alemania y la policía alemana lo sabe perfectamente. El mercado se regula y hay límites, ni muertos ni financiamiento de la política con este dinero. Esa situación no se da en la ciudad de Rosario, se ha perdido el control del territorio. Habla justamente de una guerra total y descontrolada, muy bien vos la detallás, Carlos, por un mercado desregulado en Santa Fe. Digo, ¿la posibilidad de regular algo de esto cabe? Sí, claro, hay que hacer todos los intentos. Hoy hay que empezar a debatir la legalización del consumo, sin lugar a dudas, porque si no el negocio se sigue expandiendo. Eso hay que hacerlo. Pero lo que Herbeta se equivoca, yo lo respeto muchísimo, Herbeta, es que no es que los barrios perdieron el control policial. Lo que se perdió, por eso les cuento lo de las flores, lo del sur, lo de lo que hacen los monos con la fiesta para captar pibes, es la falta de control político de los barrios. Los sectores políticos tradicionales, al tener mucha militancia en los barrios, se juegan la vida. Los militantes de las distintas organizaciones juveniles tienen mucho miedo de enfrentar a las mafias, porque ¿quién lo va a proteger si las bandas son narcopoliciales? Claro. El gran desafío, sumándome a lo que dice Pico Busato, que tiene razón, es que todos los sectores políticos, todos, pero especialmente los grandes, vayamos en contra de las mafias policiales y echemos a los corruptos y asumamos que en las comisarías que son cómplices no puede ir más un policía, tiene que ir un civil, tiene que ir un dirigente político, que sea de cualquier partido, pero se tiene que terminar esta idea de que el Poder Ejecutivo solo
va a poder construir seguridad democrática en las provincias argentinas. Pero, eso Carlos, es lo que ha fracasado en 40 años de democracia. Pero claro, si vos, por supuesto, la autonomía policial y todo lo que mencionás es un espanto, pero con la conducción política de la policía, si vos decís que están los puertos privados involucrados, es decir, que se necesita una vocación política de enfrentar al poder económico, Leandro. Totalmente. No, pero claro, no, al gobierno nacional hay que decir que se despierte. Lo que pasa por los puertos es responsabilidad del gobierno nacional. La cuestión de las armas pasa por el gobierno nacional. Macri generó la reproducción del narcotráfico, por eso Patricia Bullrich es responsable del crecimiento del narcotráfico. Cuando Mauricio Macri, en enero del 2016, elimina el SENASA, que era la última institución estatal que trataba de controlar lo que entraba y lo salía en los puertos, la Argentina se convirtió en lo que es hoy, tercera exportadora de cocaína de América al mundo, segunda de metanfetamina de América al mundo, y a partir de eso, las regulaciones en los puertos hasta el día de hoy son bravísimas. Pero después está la otra cuestión. Esto igualmente tiene que ver con la presencia política de todos los sectores involucrados, porque si no pasa esto, que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Terrible. Eso es perverso, pero además tiene la profundidad de un charco. Entonces, cuando se debate que el problema de la seguridad en Santa Fe es la falta de chaleco antibalas, o más o menos presencia de drones, están viviendo en un termo, porque se están robando a nuestras pibas y nuestros pibes, porque después cuando van en cana esos pibes, las bandas le pagan los abogados y están rehenes de por vida. Claro. Eso no se soluciona con los chalecos antibalas, no se soluciona con los patrulleros. Eso se soluciona con la recuperación política de los barrios. Ahora, el gobierno nacional lo que debe hacer es, ¿qué diablo pasa con las armas? ¿Qué está pasando, insisto, con la cuestión de los puertos? Es fundamental revisar eso. Eso es lo que claramente está pasando. Y 3 puntos nada más históricos. El 24 de abril de 1978, se van a cumplir 45 años, por un acuerdo de la dictadura de Banzer de Bolivia con la dictadura de Videla en Argentina, cuando Galtieri era titular del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína al puerto de Rosario. Primer fecha histórico, el punto cero, como recién preguntaba Nico, el periodista. Nico. Después, segundo momento que es muy fuerte, año 2007. En el año 2007 hay una resolución de un juez que se llama Juan Carlos Viena sobre el origen de los monos, y dice la resolución que en el año 2007 los monos se convirtieron, escuchen la definición, en un gobierno de facto sobre 3 barrios rosarinos: Barrio Las Flores, Barrio La Granada y Barrio San Lorenzo. Gobierno de facto en plena gobierno democrático. Eso no se desarticuló, se profundizó. Y tercer momento tremendo, el año 2013, cuando lo matan al pájaro cantero, al líder de los monos, y a partir de allí se democratiza la muerte hasta el número terrible que tuvimos el año pasado de 288 asesinados. Tremendo. Néstor. Sí, yo creo que cuando se incendia la casa hay que tener casas solidarias que te reciban. Eso en primer lugar, y yo creo que eso sigue existiendo y es el factor de la esperanza. Sigue siendo solidaria y sigue siendo una ciudad que por su cultura obrera sigue haciendo que las grandes mayorías todos los días salgan a laburar buscando el bien. Así que esa cultura solidaria existe. Se le va a quemar la casa, no va a volver a la casa, pero va a encontrar otra casa donde vivir. ¿Qué es lo que pasa en el barrio? ¿Sabes lo que pasa en los barrios, Néstor? Vienen las usurpaciones, vienen las balaceras, y otros vecinos, silenciosos porque obviamente tienen miedo y se juegan el pellejo, le dan el lugarcito a quienes fueron amenazados. Eso es fantástico. Y ocurre todos los días. Todos los días. Así que ahí está la esperanza. Después está lo otro, lo que recién decía Kiko, que me parece que es fundamental. Pero también hay que poner la cara. Hay que poner la cara por los vecinos que tienen miedo y se quedan en los barrios. Hay que enfrentar a esos grupos de tareas narcopoliciales, denunciarlos, decirlos con nombre y apellido. Porque si no lo denuncias, se construye de forma fáctica el código de la hormetaz.
El código de la hormeta es el código del silencio, y con el silencio crecen y te hacen creer que son más poderosos de lo que creen que son. Carlos, Leandro, gracias a los dos por su tiempo. No llegamos a hablar de lo que tiene que ver con la reforma penitenciaria, Claro. lo que mencionaba hoy una fiscal a la cual entrevisté más temprano, pero bueno, es tan grande el tema que lo Porque dejamos... siguen funcionando las bandas de las cárceles. Exacto, lo que dicen es, investigamos, enjuiciamos, encarcelamos y de nada sirve porque siguen dirigiendo en prisión. Pero eso Seguramente pasa en toda Latinoamérica. Sí, ¿eh? sí, Eso no, y pasa ello, en toda de hecho, ella Latinoamérica. remarcaba no solamente en Rosario, decía a nivel federal, decía ella, pero si les parece lo charlamos próximamente. Gracias a los dos. A ustedes. Gracias. Un gustazo y un abrazo grande, Alejandro. Chao, Carlos.